Un día vas feliz por la vida, sin dolor, haciendo todo lo que te gusta y al siguiente día, ¡boom! Dolor, no te puedes mover, estás hablando con el doctor, resulta que necesitas cirugía y el mundo se te desplomó. Bienvenidos a este video donde he preparado las lecciones aprendidas y las mejores recomendaciones que te puedo dar si estás sufriendo de una lesión. Mi nombre es Mae y hoy se cumple un año desde que sentí mi primer síntoma del dolor de la cadera. ¡Qué romántico! Ha pasado un año y no sé si se siente rápido o despacio porque el tiempo toma una velocidad distinta cuando uno se está recuperando de una lesión. Entonces, lo primero que quiero decir es que lamento mucho que tengas que ver este video. Lamento mucho que estés pasando por una lesión o por una condición crónica, por lo que sea que estés pasando en este momento, que te haya hecho hacer clic en este video. Lamento mucho y de verdad espero que tu recuperación sea rápida y que puedas volver a hacer las actividades que te gustan lo más pronto posible. Y justamente para poder ayudar a que eso pase, he hecho un recuento de mi año. Y ahora tengo 12 tips o 12 recomendaciones que quiero darte para ver si alguna de estas te funciona y puede ayudar con tu recuperación. Para darte un contexto súper rapidito, yo tuve una condición que se llama pinzamiento de cadera y mi cartílago labrum estaba roto. El pinzamiento de cadera es cuando existe un extra hueso, como una montañita de hueso en la cabeza del fémur y a veces también en la parte de la cadera, y estas dos cosas se están chocando y eso rompe el cartílago que está alrededor de todo. Y tuve que tener cirugía cuando inicialmente pensé que era un desgarro muscular. Entonces, con ese contexto y con esas credenciales que me dan para darte estas recomendaciones, comencemos. Primero, la lesión no es tu culpa. Y yo siento que especialmente los atletas tendemos a tener estos pensamientos destructivos donde pensamos que la lesión se dio porque somos débiles o porque no calentamos o porque puede ser. O porque nos pusimos en una posición de peligro, eso es para todo el mundo, ¿no? O hicimos algo que no debíamos o no sé, alguna cosa que llevó a que tengamos esa lesión. Y sí, pueden haber cosas que podríamos haber hecho para prevenir, pero hay veces que simplemente es la genética o la mala suerte o estuviste en un mal momento, en un mal lugar, o sea, las cosas pasan lamentablemente y no creas que es tu culpa. Una lesión no es tu culpa. No sientas que eres débil y eso fue lo que causó la lesión. De hecho, me imagino que eres muy fuerte para poder estar aguantando todo el dolor y el procedimiento que significa recuperarse de una lesión. Así que hay que sacarse esos pensamientos tóxicos de la mente. 2. Anda al doctor pronto. De verdad, es súper importante. Entiendo que a veces hay consideraciones financieras por el tema del seguro, el precio de los doctores, las citas que se demoran 6 meses en dar para ver al especialista, pero dentro de lo que tú puedas controlar, intenta ver al doctor lo más pronto posible. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo venía de una lesión de hombro, después una lesión de rodilla, después otra lesión de hombro, entonces yo ya no quería ir al doctor más, decía, yo no quiero ir más al doctor, ¿qué van a pensar de mí en ese hospital? Y dije, no, vamos a seguir así con fisioterapia, vamos a ver cómo se va curando, esto solamente es un mini desgarro muscular. Y claro, después cuando las cosas se pusieron peor, fui al doctor y me di cuenta que había algo muchísimo más serio por atrás, que probablemente hubiésemos diagnosticado antes y me hubiese ahorrado 4 meses de dolor y también hubiese comenzado mi recuperación antes. Numeral 2.1. Cuando uno va al doctor y tiene todos sus exámenes, es importante que guardemos esos exámenes con nosotros porque es totalmente normal y legítimo que uno vaya a pedir una segunda opinión y a veces hasta tercera opinión. El punto de trabajar con un doctor es que tú te sientas cómodo con ese profesional médico y entiendas completamente cuáles son las consecuencias y los beneficios del tratamiento que te van a dar. Hay veces que es importante pedir una segunda, una tercera opinión para asegurarnos que lo que vamos a hacer es lo correcto. Cuando estés hablando con el doctor, pregúntale todas las dudas que tengas. No tengas miedo, no tengas vergüenza. El trabajo del médico, del fisioterapista, de la enfermera es hacerte entender lo que te van a hacer y también ayudarte a que te sientas cómodo con la decisión que estás tomando. Cuando tengan los exámenes, guárdenlos, pidan una copia para ustedes y a veces hasta tomar notas cuando uno habla con el doctor ayuda bastante para poder tomar una decisión. Y dentro de este mismo tema, numeral 2.2, tenemos que encontrar profesionales médicos que se alineen a nuestras metas.
especialmente con los atletas, porque a veces uno termina con un doctor o con un tipo de seguro que le está dando compensación del trabajador o que la fisioterapia es solamente de ese calibre, entonces a uno le están preparando para volver a una vida más sedentaria y esos no son las metas de un atleta. Y también de la otra manera también, porque si uno es más sedentario y solamente quiere ir al supermercado, al trabajo y de vez en cuando caminar y etcétera, y termina con un médico de atletas, el médico probablemente no le entenderá exactamente las metas que tiene esta persona. Entonces es súper importante que las metas de todos estén alineados para que el tratamiento que uno reciba vaya acorde de lo que ya se conversó. 4. Haz tus ejercicios de fisioterapia en la casa. No puedo insistir más en que hay que hacer esos ejercicios. Tienes que hacer tus deberes en la casa. Yo era parte de esa gente que iba a fisioterapia y hay que el fisioterapista me haga la terapia. Y para eso estoy aquí. Pero si no haces tu parte del trabajo en la casa, no vas a ver resultados. A veces uno va 2, 3 veces a la semana a fisioterapia, pero uno vive todos los días. El cuerpo está ahí todos los días, se está recuperando todos los días, los músculos están ahí todos los días. Entonces tenemos que poner también nuestra parte fuera de la terapia, si no, no vamos a ver éxito. Yo he ido a fisioterapia desde que soy adolescente y la verdad es que para mí la mayoría de veces la fisioterapia era una pérdida de tiempo, o sea, yo no le veía el valor, no entendía, o sea, sí, esta vez estoy aquí, ¿qué me van a hacer? Pero ahora lo entiendo tanto. Han pasado 8 meses desde mi cirugía y veo tantos cambios en mi cuerpo. Puedo hacer cosas que no me había imaginado que podía hacer antes. O sea, es súper loco ver cómo mi cuerpo se ha fortalecido tanto. ¿Por qué? Porque estoy poniendo mi parte del trabajo y haciendo los ejercicios que me manda el fisioterapista en la casa también. 6. Escucha tu cuerpo. Eso es súper importante porque esa información se la tienes que dar a tu doctor y a tu fisioterapista. Tú eres la única persona que sabe cómo se siente después de hacer un ejercicio, después de descansar, después de esto, después de este otro. Sabes cuál es la intensidad del dolor. Toda esa información es clave para ellos para saber cómo seguir adelante, qué protocolos hacer, qué ejercicios mandarte a hacer, cuánto más descanso necesitas. Y además de eso, tienes que saber escuchar a tu cuerpo porque sí, la recuperación va a ser dolorosa. Hay dolor envuelto en esto, pero uno tiene que aprender cuánto es suficiente dolor. Y si estamos pasando ya esa vara de dolor y las cosas están muy excesivas, tenemos que hablar. Tenemos que decir algo porque somos los únicos que vamos a poder salvarnos a nosotros mismos. Entonces, siempre escucha tu cuerpo. Y si tu cuerpo te dice para. No te vayas de más. No, esta no es una carrera de velocidad, esta es una carrera de resistencia. 7. Espero no estar contando mal, perdón. Come saludable. Tengo un video completo sobre cómo la nutrición ayuda al cuerpo que va a estar en la parte de aquí, pero así en un resumencito bien chiquitín. Es súper importante que le estés dando el combustible que necesita tu cuerpo para curarse. Cuando uno se está curando de una lesión, el cuerpo utiliza extra energía justamente para poder reconstruir las células, reconstruir el hueso, lo que sea que esté dañado. Entonces necesitamos darle la nutrición que necesita. Si estamos reconstruyendo músculos, necesitamos más proteínas. Si estamos aumentando el ejercicio en fisioterapia, necesitamos carbohidratos. Vegetales y fibra necesitamos en general en la vida, con todos los nutrientes que tienen estas cosas, las frutas, los alimentos antiinflamatorios, todas estas cosas que nos ayudan a que nuestro cuerpo esté bien nutrido para poder seguir adelante, porque si no te vas a sentir letárgico, si no, no vas a tener suficiente de dónde ayudarle al cuerpo a que se recupere. Un poco así como lo de la comida, tenemos el descanso. Y por descanso no me refiero solo a las 8 horas de dormir, que sí son súper importantes. O sea, de 7 a 9 horas todas las noches, asegúrate que puedas tomar ese descanso. Pero también el descanso que a veces podrás tener que tomar durante el día. Cuando uno se está recuperando de una lesión, mucha energía una vez más se va para eso. Hay veces que también, como ya no estamos acostumbrados al volumen de actividad que teníamos, nos cansamos. Yo me acuerdo que a las 6 semanas de la cirugía me puse vegetales al horno y me quedé paradita 20 minutos esperando que salgan los vegetales, almorcé y después de eso me pegué una siesta de 3 horas, porque eso para mí fue suficiente, fue sacarme la madre, o sea, fue como haber corrido una maratón. Tenemos que respetar a nuestro cuerpo y descansar cuando se descansa, o sea, eso es parte de la recuperación. El descanso también es súper importante ya cuando volvamos a tener actividad un poco más pesada. Es súper importante dar los días de descanso cuando uno está haciendo un deporte o está entrenando, porque los días de descanso es donde el cuerpo se recupera para poder aumentar peso, aumentar distancia, aumentar velocidad durante los días que estamos entrenando. La memoria muscular es verdad, sí existe. Hay una historia
de un señor que tenía problemas de memoria. Y creo que tenía problemas de memoria de corto y de largo plazo. Entonces lo que hicieron en este lugar de investigación fue que le enseñaron a dibujar una estrella. Todos los días. Se iba a dormir, se olvidaba. El siguiente día le enseñaban a dibujar su estrella. Y se iba a dormir y se olvidaba. Y hubo un día que empezó a dibujar la estrella solito, sin que nadie le enseñe. Y le preguntaron, le dijeron, ¿te acuerdas haber aprendido esto? Y el señor no se acordaba. Entonces esa fue la prueba que la memoria muscular es real, existe. Y no te preocupes porque yo siento que como atletas decimos, pucha, voy a estar 8 meses fuera de mi deporte, me voy a olvidar todo y me va a tocar comenzar desde cero. No es verdad. Por algo dicen que cuando uno aprende bicicleta nunca se olvida, porque el músculo aprende y no se olvida. Por ejemplo, cuando yo volví al hielo, decía que voy a estar abrazada de las paredes, y el momento en el que mi cuchilla tocó el hielo, se sintió familiar y me acordé. Y obviamente todavía estoy trabajando para volver a tener la solvencia que tenía antes, pero me acordé, ahí están las habilidades, solamente hay que desempolvarlas. Así que no te asustes, no te vas a olvidar de lo que sabes hacer, simplemente ten paciencia. Aprende a pedir ayuda. Cuando tenemos una lesión, usualmente hay algo que deja de funcionar. Estamos en muletas, estamos en andador, uno de los brazos está en yeso, no podemos levantarnos de la cama, no podemos doblar la cabeza, lo que sea. Eso nos va a llevar a tener que pedir ayuda. Y sí hay algunas personalidades que no les gusta pedir ayuda, pero es tan importante que tengas esta sinvergüencería de pedir ayuda porque se necesita. O sea, yo siento que una lesión nos enseña que podemos ser súper independientes, pero que hay cosas que necesitamos que otra gente nos ayude. Hay que pedir ayuda y tenemos que también ser gratos con la ayuda de la gente. Porque sí, a veces la gente no hace las cosas como uno espera o del método que uno hace, pero el hecho de que estén ahí para ayudarnos es muy importante. Y de la misma manera, la parte mental, hay que pedir ayuda. No dejes que estos pensamientos de frustración y de tristeza te traigan a un lugar oscuro. Pide ayuda. 11, no, yo creo que estoy contando mal, perdón, aquí vamos a dejar de contar. La parte mental de toda esta situación. Te vas a sentir bien, te vas a sentir triste, va a ser una montaña rusa de emociones y eso es completamente normal. Entonces, lo primero que quiero decir aquí es que tenemos que ser pacientes. Y tenemos que ser amables con nosotros mismos. Muchas veces nosotros somos nuestro peor juez. Entonces, si no podemos hacer algo, nos caemos encima. Pero piensa, ¿le caerías así encima a un amigo que está lesionado? Probablemente no, probablemente le tendrías compasión. Y eso es súper importante que tengamos con nosotros mismos. Tengamos compasión, entendamos el contexto en el que estamos. No nos enojemos cuando no podemos hacer lo que podíamos hacer antes. Cuando no avancemos las metas como teníamos que avanzar, hay que tener compasión. Y hay que tener paciencia, que lo he dicho en todos mis videos. Este juego se llama ser paciente. Sin paciencia no se puede llegar a nada. La paciencia es súper importante para la recuperación. No le puedes pedir al cuerpo que se acelere en su recuperación. No le puedes chantajear, no le puedes amenazar. El cuerpo se va a demorar lo que se tenga que demorar en curarse. Entonces tienes que ser paciente. Y para ser paciente yo creo que lo importante es celebrar los pequeños logros, como subirse los pantalones solo, entrar y salir de la ducha solo, poder abrir la puerta solo. Cosas pequeñas que nosotros tomamos por sentado que cuando no podemos hacerlas significan el mundo para uno. Y con el tema de la salud mental también, tener una red de apoyo que esté ahí para nosotros. Amigos, colegas, familia, novio, novia, esposo, esposa, un terapista si uno tiene la disposición y la condición financiera. Es muy importante que alguien nos apoye emocionalmente porque estos son momentos en los cuales la vida se nos cae en pedazos y hay mucha incertidumbre y es muy importante tener a alguien que nos dé la mano y nos escuche. Simplemente nos haga sentir que no estamos solos. Y otra cosa con el tema de la salud mental es olvídate de los y sí, porque los y sí son tiempos que nunca existieron y nunca van a existir. Y si no me pasaba esto, y si calentaba antes de hacer el ejercicio, y si hubiese nacido diferente, eso no existe. Los ISIS lo único que hacen es meternos basura en el cerebro y hacernos sentir peor, entonces mejor no pensar en esos escenarios. Encuentra otros hobbies para entretenerte mientras te mejoras y no estás haciendo las actividades que te gustan. En mi caso fue leer. Yo siempre quise leer 12 libros al año y lo máximo que llegaba era 6. Y ahora voy ya por 15 o 16 libros, que es porque me dediqué a leer durante todo este año que he tenido la lesión. Además, el tener un hobby que te ayude a distraerte de las otras cosas te va a permitir todavía sentir que estás logrando cosas, que tienes algo divertido, que tienes algo que te siga llevando adelante y no solamente te enfoques en la recuperación.
11, 12. Practica gratitud. Como les había dicho ya un poquito antes, el celebrar las pequeñas cosas que podemos lograr y el ver el resto de cosas que tenemos nos van a ayudar un montón con el estado mental. Piensa en todas las buenas cosas que tienes, en que te despiertas cada día, en que tienes que comer, en el que tienes un doctor, en el que te pudiste ir a poner los zapatos. Practica gratitud. Haz una lista de las cosas que estás agradecido y eso te va a ayudar muchísimo para seguir adelante y ver el mundo con un color diferente. Objetivos. No sé cómo sentirme con esta porque todo el mundo me dice, tienes que planear pequeños objetivos y eso te va a ayudar a sentirte con éxito y etcétera. Desde mi punto de vista sí, tienes razón, pero lo que yo estaba haciendo probablemente erróneamente era crear un objetivo y ponerle una línea de tiempo que no era realista. Entonces cuando no la cumplía me sentía súper mal. Pero de lo que he entendido, la manera en la que esto funciona es que si uno se pone pequeños objetivos que pueden ser realistas, que sí se pueden cumplir, no nos ponemos una línea de tiempo o nos ponemos una línea de tiempo bastante conservadora, nos vamos a sentir bien cuando lo logremos y eso nos va a dar más impulso para seguir adelante. Y el último es, tómalo suave cuando vuelvas a tus actividades, ya sea deporte, volver a la oficina, volver a la vida normal. No lo hagas de una. Todo con moderación. No está bien poner todas las cosas en un mismo día. Hoy día te vas al mall, al trabajo, a comer, a sacar el perro y te vas a bailar en la noche. No, así no funciona porque eso le va a irritar al cuerpo. Tenemos que ir poco a poco con moderación de regreso a nuestros deportes, a nuestro trabajo, a la vida normal. Todo tranquilamente porque no queremos tener un retroceso y no queremos irritar la parte que está con la lesión. Y eso es. Después de un año, eso es lo que he aprendido y espero que alguna cosa les pueda ayudar, que tengan una recuperación rápida y que fluya todo tranquilamente. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí y si tienen ustedes algún otro tip para la recuperación, déjenlo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!